Según la Biblia, según Apocalipsis, hay realmente 7 arrebatamientos. Imagínate tú lo lejos que estamos nosotros de saber toda la verdad. La mayoría de los hermanos hablan de un arrebatamiento y otros de alguna manera hablan de 2 arrebatamientos, pero realmente hay 7 arrebatamientos. 7 grupos de hermanos, de tanto muertos como vivos, son arrebatados para encontrarse con el Señor según la Biblia. Primero son arrebatados los vencedores del Antiguo Testamento, apóstol. Los vencedores del Antiguo Testamento son arrebatados, son los primeros que son arrebatados y son arrebatados directamente al trono. Esos vencedores del Antiguo Testamento, eso está registrado en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla la visión de la mujer y el dragón. La mujer que está a punto de dar a luz, ese hijo que está a punto de dar a luz la mujer, son vencedores del Antiguo Testamento. Por eso dice que son arrebatados para Dios y para su trono. Sabemos que son vencedores porque son arrebatados para el trono, como dice Esteban en uno de sus mensajes. Y por supuesto al trono llegaron pues puros vencedores, son arrebatados hasta el trono. Y sabemos que son del Antiguo Testamento porque más adelante en el verso 11, el capítulo 12, dice que vencieron, dice que estos vencieron por la sangre de Cristo, por el testimonio que dieron y menospreciaron su vida hasta la muerte. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Eso quiere decir que murieron. ¿Entiendes? Entonces, estos vencedores que aparecen, este hijo varón de la mujer, son los vencedores que murieron, que son arrebatados antes, mucho antes de la gran tribulación, que son los primeros que son arrebatados y que se encuentran y que van directamente al trono y que son los que van a regir las naciones con vara de hierro, sea David, Moisés. Entonces, estos son los primeros que son arrebatados. Ese es el primer arrebatamiento. El segundo arrebatamiento es el que aparece en Apocalipsis capítulo 14, el verso 1 en adelante. Repito, Apocalipsis capítulo 14, el verso 1 en adelante, narra el segundo arrebatamiento. Ese segundo arrebatamiento es de 144,000. 144,000 hermanos van a ser arrebatados ante la gran tribulación y van a ser arrebatados directamente al trono, como dice ahí. Dice textualmente, esos primeros versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, dice textualmente que son arrebatados para el trono, que son arrebatados de toda la tierra, que fueron arrebatados de toda la tierra. Pero dice la Biblia que son primicia, que son arrebatados como una ofrenda especial para Dios y que son hombres especiales, porque no vieron mujer, porque no tuvieron relación con mujeres, porque nunca mintieron. O sea, es un arrebatamiento especial que hace Dios a 144,000 personas, a 144,000 hombres. Ese es el segundo arrebatamiento. Estos 144,000 que están ahí en Apocalipsis 14 no son los mismos 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7. Los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7 son judíos, primero, y segundo, esos 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7 son judíos y están en la gran tribulación, Cuando lees Apocalipsis 14 te das cuenta, número uno, que no son judíos, y número dos, que están en el trono, no están en la gran tribulación. Quiere decir que no es el mismo grupo. El grupo de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 14 son vencedores de una ofrenda especial que Dios arrebata ante la gran tribulación. Y ya te he hablado de 2 arrebatamientos: el arrebatamiento de los vencedores del Antiguo Testamento, el arrebatamiento de los vencedores de la primicia de la iglesia, que son los 144,000. Hay un tercer arrebatamiento, o vamos a decirlo en ese orden. Está también el arrebatamiento de los muertos en Cristo, que aparece en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es un tercer arrebatamiento, el arrebatamiento de los muertos en Cristo. La mayoría de los muertos en Cristo, con excepción de los que fueron arrebatados primero como vencedores, los otros muertos en Cristo que están acá, los que murieron desde ayer, el hermano que murió ayer también es arrebatado en ese tercer arrebatamiento. Hay un cuarto arrebatamiento, y es el arrebatamiento de los vivos, que son arrebatados al final de la gran tribulación, como dice Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando dice que primero los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Pablo dijo: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces es un cuarto arrebatamiento, ahí donde es arrebatada la mayoría de la iglesia. Eso es al final de la gran tribulación, que es arrebatada la mayoría de la iglesia. Ese arrebatamiento que sucede allí, ese arrebatamiento sucede después de la tercera copa. Para que lo busque bien, que eso tenga Apocalipsis capítulo 16. Después de cuando derrama la tercera copa de la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 16, entre la tercera copa y la cuarta copa
hay un paréntesis, hay algo allí que dice que el Señor ya vino. Fíjate, porque dice el versículo 5 del capítulo 16, empieza a decir, en ese momento empieza a decir que Dios es el que era y el que es y el que siempre será, pero no dice el que ha de venir, dando a entender que en ese momento ya vino. Eso sucede después que es derramada la tercera copa de la ira de Dios, antes de la cuarta copa. Recuerda que cuando se vierte la cuarta copa de la ira de Dios, esa cuarta copa de la ira de Dios, el sol quema a los hombres y los hombres blasfeman. En ese momento ya la iglesia no está, la iglesia ya ha sido levantada. Hay un arrebatamiento, aunque la mayoría de los hermanos son arrebatados al final de la gran tribulación, todavía quedan algunos hermanos que no son arrebatados. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos, pero no son una mayoría, son pocos, pero hay todavía algunos hermanos que aún durante la gran tribulación no maduran. Y como no maduran, no van a poder ser arrebatados. Por eso es que el texto dice, en Mateo capítulo 24, dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Fíjate, ahí habla de dos creyentes, porque si no estuviera hablando de dos creyentes, no tuviera por qué nombrar dos. Dijera, si fuera así un creyente y el otro mundano, no tiene por qué nombrar el otro. Si dice hay dos, pero uno solo es tomado, es porque los dos debieron haber sido tomados, pero uno solo fue tomado porque uno solo había madurado. O sea, la mayoría de la iglesia va a madurar y en la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, después de la tercera copa, va a ser arrebatada la mayoría de la iglesia. Pero todavía quedan algunos hermanos que no han madurado. Y esos hermanos que no han madurado van a ser arrebatados van a ser arrebatados en un quinto arrebatamiento al final de la gran tribulación, entre la sexta y la séptima copa. Cuando lees Apocalipsis capítulo 16, entre la sexta y la séptima copa, hay un llamado allí todavía. Dios está diciendo que deben velar porque no sabemos a qué hora viene el Señor. Que debemos velar porque no sabemos hasta qué hora viene el Señor todavía. Todavía entre la sexta y la séptima copa. Léelo en Apocalipsis capítulo 16. Eso quiere decir que todavía queda un rebusque, todavía quedan algunos hermanos y Dios los está invitando a velar porque van a ser arrebatados todavía en cualquier momento, aunque ya la mayoría de los hermanos fueron arrebatados. Mira lo fuerte que es los hermanos que somos nosotros para madurar. Pero aún así hay un sexto arrebatamiento todavía. Porque cuando lees la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 en adelante, dice que los mártires de la gran tribulación, es decir, los hermanos que dan su vida y luchan contra el anticristo y dan su vida durante la gran tribulación, vuelven a la vida. Es decir, son resucitados. Eso quiere decir que son arrebatados también. Eso sería un sexto arrebatamiento, porque dice que son arrebatados. Porque dice que vuelven a la vida y entran con Jesús en el milenio. Quiere decir que son resucitados. Y entonces eso vendría siendo un sexto arrebatamiento. Y el séptimo arrebatamiento sucede el último día de la gran tribulación. El último día de la gran tribulación resucitan los dos testigos, Moisés y Elías. Dice que son asesinados 3 días antes que termine la gran tribulación. Sus cuerpos están en la plaza, eso está en Apocalipsis capítulo 11. Sus cuerpos quedan en la plaza en Jerusalén y a los 3 días vuelven a la vida y son arrebatados para el tribunal de Cristo. Entonces, realmente, por la palabra, yo creo que tú revises bien esto, son 7 arrebatamientos. Son 7 arrebatamientos. Los hermanos nos encontramos con Dios en 7 grupos, en 7 jornadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar como iglesia? ¿Qué nosotros tenemos que procurar? Tenemos que procurar pertenecer al primer arrebatamiento, es decir, a la primera resurrección. La Biblia dice, bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección. ¿Me entiendes? Que la muerte no se enseñoreará de ellos. O sea, deberíamos participar en la primera resurrección. Pero si es un poquito difícil, aún así, deberíamos entonces formar parte de los 144,000. Pero si es difícil formar parte de los 144,000, por lo menos deberíamos madurar para ser arrebatados al final de la gran tribulación. Y si no somos arrebatados al final de la gran tribulación, entonces seremos arrebatados, si no somos arrebatados después de la tercera copa de la ira de Dios, entonces seremos arrebatados después de la séptima copa de la ira de Dios. Y si no somos arrebatados entonces seremos muertos por el anticristo y seremos arrebatados, resucitados y arrebatados. Y si no, entonces ahí sí es verdad que no hay más oportunidad.
Por eso que yo creo que son 7 arrebatamientos y es la misericordia de Dios dándole oportunidad para poder arrebatar toda su iglesia, porque toda la iglesia tiene que ser transformada. Toda la iglesia, porque Cristo la compró con sangre, toda tiene que ser transformada. Toda. No puede quedarse nadie sin ser transformado. Toda la iglesia tiene que ser transformada.